Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión voy a responder a la pregunta o a las preguntas que me formulan a través de mi canal de YouTube que lleva por nombre Aprendiendo Derecho con el doctor Eduardo Preciado. Y me realizan la siguiente pregunta. En una ejecutoria donde dieron libertad de jurisdicción a la autoridad responsable y no me es favorable dicha resolución, puedo promover el recurso de inconformidad y solicitar la suspensión del juicio de amparo, o bien puedo promover un nuevo amparo indirecto y solicitar la suspensión. Bueno, para responder a la pregunta en primera instancia debo aclarar ciertas reglas generales y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción novena de la ley de amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Es decir, no es procedente promover un juicio de amparo contra una sentencia de amparo y por ende contra la ejecución de las mismas. Entonces, la regla general es que contra una sentencia de amparo indirecto es improcedente el juicio de amparo indirecto. Por tratarse precisamente de cosa juzgada y el que una sentencia de amparo alcance el valor de cosa juzgada implica que ya no es susceptible de modificarse, anularse o revocarse, sino que ha quedado firme. Consecuentemente, es congruente lo que precisa el artículo 61 en su fracción novena, es decir, que es improcedente el juicio de amparo contra las eh, sentencias de amparo o contra la ejecución de las mismas. Ahora, no obstante lo anterior, mediante jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que excepcionalmente se puede promover el amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio autónomos a la cosa juzgada y precisamente cuando dichas violaciones se den en la ejecución de la sentencia de amparo. Pero estamos hablando de una regla excepcional, es decir, se tienen que dar ciertos requisitos. En este caso, lo que debe suceder o acontecer es que la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo emita una nueva resolución y por ende un nuevo acto reclamado y en cumplimiento de la ejecutoria me cometa violaciones diversas a las que me cometió en el juicio natural y que por ende fueron materia de la litis constitucional en el primer juicio de amparo indirecto. Fuera de estos casos, es improcedente promover un amparo indirecto contra una ejecutoria proveniente de otro amparo indirecto. Entonces, al efecto y como medio de ilustración de que excepcionalmente puede proceder el amparo indirecto contra violaciones cometidas en la ejecutoria de amparo, pero que además no deben ser simples violaciones procesales, sino que debe tratarse de actos que se traduzcan de imposible reparación, es decir, aquellos que violenten derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Fuera de esos casos, entonces es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la ejecutoria proveniente de otro amparo directo. Y me voy a permitir entonces darle lectura, por ejemplo, a la tesis con número de registro digital 163.152, proveniente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de la novena época y lleva por rubro el siguiente: ejecución de sentencia. El amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo cuando afecten de manera directa, derechos sustantivos del promovente. Ahora bien, robustece lo anterior
La tesis aislada con número de registro digital 161.390, también de la novena época, y que lleva por rubro el siguiente: amparo indirecto. Su procedencia, tratándose de de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, de conformidad con la tesis P diagonal J 108 diagonal 2010, de rubro ejecución de sentencia. El amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, y de la cual se desprende que por excepción, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución y donde se afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede promover como regla excepcional entonces el amparo indirecto. Pero si no se dan estos requisitos, insisto, regla general, el amparo es improcedente. Entonces, fuera de los casos que mencionan las tesis a las que acabo de hacer alusión, normalmente el único recurso que tienes para combatir la resolución que da por cumplida una sentencia de amparo sin excesos ni defectos es el recurso de inconformidad, pero la materia del recurso se va a limitar exclusivamente a si hubo exceso o defecto por parte de la autoridad responsable al momento de darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Fuera de esos casos, entonces, como ya lo comentamos, pues no procede recurso o medio de defensa alguno. Espero haber respondido a tu pregunta y pues estamos a través de este medio para disipar cualquier pregunta que me realicen al respecto. Hasta luego.